Cordial saludo, estimados estudiantes. Entonces hoy vamos con lesson number 2, ¿sí? Module 2. In this unit, you are going to learn about free time activities, present simple, question forms and short answers. Preguntas en presente simple. Entonces vamos a empezar. Do you watch TV from Monday to Friday? Do you go bowling? Do you play the guitar? Do you go shopping? Do you go to the cinema? Do you listen to music? Do you play computer games? Do you read books? Yes. So we have to associate the following activities. Do you watch TV? ¿Ves televisión? La podemos asociar con la imagen 5. Do you go bowling? Image 4. Do you play the guitar? Image 8. Do you go shopping? Image 3. Do you go to the cinema? Image 6. Do you listen to music? Image 1. Do you play computer games? Image 2. Do you read books? Image 7. ¿Sí? Entonces, cuando queremos elaborar una pregunta en el presente simple, sea acerca de los hábitos y rutinas, es importante conocer un verbo importante en el inglés, valga la redundancia, ¿sí? Y es el verbo to do, ¿sí? El verbo to do es especial ¿por qué? Por tres razones. Una, es un verbo, ¿sí? Es un verbo que traduce realizar una actividad, ¿sí? Dos, el verbo to do también es un auxiliar para elaborar preguntas en presente simple, o sea, el tema que estamos viendo en esta lesson, ¿cierto? 3. También es importante el verbo to do porque es un auxiliar para elaborar oraciones negativas. Ya en otro capítulo más adelante vamos a observar cómo funciona de auxiliar de negación. Hoy, nuestro tema en cuestión es cómo lo voy a aplicar para auxiliar de pregunta. ¿Listo? Entonces lo primero que tenemos que tener claro es que el verbo to do tiene dos formas de escribir. ¿Sí? Se presentan dos formas. Una es do, tal cual, ¿sí? Y la otra es does. ¿Con qué pronombres puedo articular la forma do? Con el pronombre I, you, we o they. ¿Listo? ¿Con qué pronombres lo puedo articular con la forma does? Con los pronombres he, she o it. Formas negativas tenemos para do, sería do not, o en forma corta, don't. Es igual, es lo mismo. Incluso la forma corta, o las formas cortas que vemos en el inglés, son sobre todo utilizadas en speaking, en conversaciones. Y las formas separadas son usadas cuando hacemos escritos formales, un ensayo, un artículo, ¿sí? Bueno, entonces tenemos aquí para does not en su forma negativa y en su forma corta doesn't. Entonces, les decía que lo primero que debemos apropiarnos y dominar para elaborar preguntas en el simple present es conocer ese verbo importante, que tiene tres funciones, ¿sí? Entonces, no olvidemos que la estructura de una oración en present simple en afirmativo es el sujeto, el verbo en forma base, complemento y la expresión de tiempo. Ahora, ¿cómo sería entonces la forma de interrogativo? ¿Sí? Sencillo. Coloco el auxiliar do o does al inicio de la misma estructura que tengo para oraciones afirmativas, ¿sí? Entonces aquí podemos ver en la diapositiva que tenemos do o does, luego viene el sujeto,
luego viene el verbo en forma base, ¿sí? Luego viene el complemento y la expresión de tiempo. O sea, elaborar una pregunta es una forma muy sencilla. Lo único que sí debo tener en cuenta es el sujeto al momento de elaborar la pregunta, ¿sí? Pues porque si el sujeto en la oración, en la pregunta es he, she o it, entonces el auxiliar va a ser das. Si el sujeto es I, you, we or they, sería do. Y entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Does he play the piano? Does she play chess? Do they study from Monday to Friday? Do we have math lessons on weekends, on Wednesdays? Sorry. Do you play soccer? Bien. Entonces, aquí tenemos un ejercicio que lo van a encontrar en la guía de trabajo. Aquellos estudiantes que están sin conectividad van a realizar este punto. Los que sí tienen conectividad, pues deben realizar otra actividad que voy a poner en el Google Form, que va a ser muy similar, ¿sí? Entonces, básicamente, este punto es encuentra el error en las preguntas, luego escribe la pregunta correcta en tu cuaderno. Entonces, los estudiantes sin conectividad lo van a hacer, puede ser en el cuaderno, puede ser en un documento Word, que es donde estoy pidiendo que me envíen como las evidencias de su trabajo, ¿cierto? Observemos la siguiente pregunta. Vamos con la primera. Dice, ¿Are you do your homework in the evening or at the weekend? Entonces, allí el error sería are, ¿cierto? Iniciamos la pregunta con do, auxiliar de pregunta. Luego viene you, que es el sujeto. Luego viene el verbo o la acción, do your homework, hacer tu tarea. Esa parte está bien. Lo mismo que el complemento, in the evening or at the weekend, y la expresión de tiempo. Entonces aquí el error es cambiar are por do. Do you do? El primer do, observen aquí, el primer do funciona como auxiliar de pregunta, pero el segundo do va como verbo como tal, ¿sí? De ahí lo que veníamos contando de lo que hace especial al verbo to do, que tiene tres funciones: verbo, auxiliar de pregunta y auxiliar de negación. Entonces, ahí les dejo la inquietud para los que van a hacer la guía en Word. También podemos elaborar preguntas desde... bueno, ya vamos con esa otra partecita. Vamos a observar cómo se da respuesta a la pregunta. Dice, por ejemplo, ¿Does he sing the song? ¿Canta en la canción? Yes, he sings the song, en forma larga. ¿Sí? ¿Cómo sería en forma corta? Entonces vamos con la misma pregunta. ¿Does he sing the song? ¿Canta en la canción? Yes, he does, forma corta, ya está. Sí, él sí. ¿Does he sing the song? Forma negativa, respuesta larga. No, he doesn't. No, he doesn't sing the song. No, él no canta la canción. Forma corta. Does he sing the song? No, he doesn't. Y así tenemos pues más ejemplos con do they live in Bogotá? Yes, they live in Bogotá. Do they live in Bogotá? Yes, they do. Entonces tenemos formas cortas y formas largas. ¿Listo? También, entonces ahora sí, puedo elaborar preguntas en forma negativa. ¿Sí? Lo puedo hacer en la forma corta y lo armo de manera directa, ¿cierto? Doesn't she walk the dog? Pero cuando no hago la forma corta, no hago la forma contraria, entonces lo hacemos como el punto 2 que está a la derecha. Dice, does she not have 3 pets? ¿Sí? Y pues allí tenemos más ejemplos de cómo elaborar una pregunta en forma negativa. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Dice, listen to 3 short interviews. Escucha las 3 entrevistas cortas. Write the questions you hear in your notebook. Yes. Entonces allí cada uno, yo voy a colocar el audio, lo resuelve y lo tiene allí pendiente porque este mismo ejercicio lo voy a publicar en el Google Form, que es como la evidencia de la tarea de la lesson number 2. ¿Sí? Por cada lesson voy a colocar un Google Form con pocas preguntas que son relativas al ejercicio que se viene desarrollando. No olviden, si tienen preguntas,
me pueden escribir un correíto a herbeles arroba escuela normal superior del Quindío.edu.co. Vamos con el audio. Track 44. Interview 1. Hello, Anna. Are you from Colombia? Yes, I'm Colombian. I live in Bogota. Great. Anna, do you get up before 7 a.m.? Yes, I do. I get up at 6 a.m. I have classes at 7 a.m. That's very early. And do you have free time in the afternoon? No, I don't. I do lots of activities in the afternoon. I see. Do you play sport? Yes, I do. I play baseball. And do you do your homework on time? Yes, I do. That's great. You're a busy student. Interview 2. Hello, Peter. Are you a student? Yes, I am. I go to a school near my house. So, do you go to school on foot? Yes, I do. I go with friends. Do you finish school at 12 p.m.? No, I don't. I finish school at 1 p.m. And do you have lunch at school? No, I have lunch at home with my family. I see. And do you chat about school much with your family? No, I don't. We chat about other things. Interview 3. Hello, Sarah. Do you live around here? Yes, I do. I live on the corner. And do you live with your parents? Yes, I do. We're a big family. There are 8 of us. Wow, that is big. And do you do things together? I mean, the whole family. Yes, sometimes. It's difficult to organize everything, though. Do you all go to the cinema? Sometimes, if there's a film that we all want to see. Mostly, we spend time together at home. That's nice. Ok, algunas expresiones aquí son nuevas para nosotros, como do you go to school on foot? ¿Vas al colegio a pie? Caminando, ¿sí? Do you have a nap after lunch? ¿Tomas una siesta después de almuerzo? Bueno, entonces la idea es identificar cuáles de cada pregunta de las entrevistas son mencionadas. Y bueno, este mismo ejercicio lo vamos a tener en el Google Form. Punto 7, también para los estudiantes que no tienen conectividad, deben realizar este ejercicio. También muy sugerido para los estudiantes que están viendo el video y que van a hacer el Google Form. También lo pueden realizar. En Google Form montaré algo similar. Vamos con la siguiente lectura. Debemos establecer si es verdadero o falso. Y es acerca de Joe. ¿Sí? Dice el interviewer, good morning, I am doing a survey about free time activities. Do you have 5 minutes? Responde Joe, yes, of course. What is your full name? My full name is John Brown, but you can call me Joe. Nice to meet you, Joe. My name is Sam. Nice to meet you too, Sam. We are interested in how young people spend their free time. For example, do you listen to music? Yes, of course. I listen to music every day and I play the guitar. I love music. That's great. Do you do any sport? Yes, I love sport. I play volleyball and I go to the gym 3 times a week. Excellent. I love volleyball too. Do you play any other games? For example, do you play chess? No, I don't. I play cards though. Okay. Do you meet your friends out of school? Yes, I do. I go to the cinema with my best friend every Friday. We love films. That's great. And the final question, do you spend much time with your family? Well, we have dinner together almost every evening,
And at the weekend, we sometimes go bowling. Thanks, Joe. Bueno, entonces aquí tenemos también un glosario al lado derecho y algunas expresiones de tiempo muy útiles en este tipo de ejercicio de entrevista, de la survey, ¿sí? Luego tenemos que definir si es falso o verdadero las siguientes preguntas y además si es falso, pues dar como la explicación. Presentamos a continuación el siguiente vocabulary tip, ¿cierto? Normalmente conocemos el verbo play como jugar, ¿sí? Pero resulta que el verbo play no solo es jugar, también se puede interpretar como practicar un deporte, tocar un instrumento o practicar un juego, ¿cierto? Y pues en el lado derecho tenemos algunas actividades. So you can say, for example, play a sport. You can say, for example, play baseball, play basketball, play chess, play cards. Yes. If we talk about instruments, you say play the guitar, play the piano, play the saxophone, play the drums. And if you talk about game, you can say, for example, play a video game, play tennis, play dominoes. Ok. Entonces, importante hoy conocer todas esas variables que tiene el verbo play. Bueno, entonces aquí tenemos algo interesante y es que en parejitas, ¿sí? Van a hacer un ejercicio de speaking, ¿sí? Bueno, lo pueden hacer a través del chat. Vamos a elaborar una pregunta, una survey similar a la de Joe, ¿sí? Aquí brindo algunos tipos de preguntas y algunas formas de respuesta que usted puede trabajar con su compañero. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, para ustedes no es ajeno hoy en día el uso de las redes sociales, WhatsApp o Facebook, ¿sí? Y allí tienen esa interfaz del chat. Entonces usted va a crear el chat con su compañero, se elabora la entrevista el uno al otro, después el otro al otro, y toman pantallazos y colocan el nombre de la parejita de estudiantes que trabajó y me lo hacen enviar al correo electrónico, ¿sí? El detalle de esta actividad lo voy a colocar en el Google Form al final, como actividad de cierre, ¿listo? Si tienen dudas me pueden consultar a través del correo electrónico.